Hola, profe. Se me Hola, cerró antes un poquito antes la ah, reunión. no, no te preocupes. Sí, vi que me pareció que era antes. Sí. Está, ya va, ya me Es que salió. creo que sin Ajá. querer, como a las 12:50 y piquito, entré. No Entonces te preocupes. se Sí, activó. sí, lo pude, pude creo entender eso. No, bueno, nada, lo que pasa es que como siempre se me avisa como Sí. entonces como no vi ningún anuncio, yo seguí. No importa, pero retomamos la clase. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, Bueno, ya aquí vamos, le di para compartir y ya perfecto. avisé en el grupo también que se vayan conectando a esto. Excelente, entonces voy a ir, tú estás gerenciando el acceso, ¿verdad? Sin problema. Sí. Chévere. Entonces, bueno, como estábamos hablando, de nuevo, buenas tardes, aquí estamos, seguimos entonces la idea. Habíamos llegado hasta aquí, Josué, ¿es cierto? Sí. Ok, llegamos hasta el potencial paciente cero. Sí, correcto. Perfecto. Entonces déjame abrir. Bueno, de todas maneras se está grabando, ¿no? Entonces, perfecto. Sí. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Como ya decía, pues, fíjense el flujograma que realicé para esto, y por eso, además por eso quería darle esta primera parte para que ustedes se queden con algunos de estos elementos de información, y más como la clase está siendo grabada, pues ya la tienen allí con la información en directo. Entonces, entonces, fíjense, esto se convierte en el día uno, o sea, el día uno de infección, ¿ok? En ese momento, esa paciente ahora es el vector del virus y ella lo llevará al avión donde se va a montar de regreso a Estados Unidos, que es un poco la trama, etcétera. Entonces, llevará el virus hacia a su familia, todo esto sin ninguna intencionalidad. Pero fíjense lo interesante del flujo y lo que está manejando Sonderberg en este caso es que la aparición de un brote epidémico es de forma absolutamente natural. Es decir, producto de una alteración artificial, si se quiere, por esos procesos de urbanización creciente que está viviendo la humanidad y que estamos viviendo todos. Desaparecemos ecosistemas y lo sustituimos por bloques de cemento y estructuraciones literalmente de fragmentos de megalópolis, y al alterar todo eso, pues también el ecosistema responde. Entonces, bueno, seguimos. Aquí está la famosa Raccoon City. Ustedes conocen, pues, Home of Umbrella. Ya ustedes saben de qué voy a hablar. Voy a hablar de Resident Evil. Resident Evil es también un excelente ejemplo. Básicamente es un excelente ejemplo porque es donde se nos pone evidencia, además de aquella película que le mandé a ver sobre Misión Imposible 2. Resident Evil tiene la elegancia de presentarnos eh, también la diseminación de un virus utilizando pues la famosa tesis de que la persona se transforma en zombie, que no es tan loca como nos pueda parecer, no es tan de ciencia ficción como nos parece, sino que si hacemos un análisis serio, sucede que hay virus que son capaces de alterar el comportamiento de un ser humano y convertirlo casi en una ¿cómo se llama? En un formato tipo zombie, por decirlo de alguna manera un poco drástica. El virus de la rabia, literalmente, es un virus natural que se mantiene en los ecosistemas a través de los animales salvajes tipo lobos, zorros, coyotes, particularmente, ¿no? Por resaltar algunas de las especies afectadas, porque rabia afecta a varias especies. Pero el contacto con perros rabiosos, etcétera, transmite el virus y el virus tiene la capacidad de alojarse en los nervios, los axones, los nervios del sistema nervioso central, y ahí migra hacia el cerebro, y cuando lo hace, pues, genera toda una alteración comportamental muy, muy interesante, que a veces nos hace recordar, de hecho, lo que ustedes ven en las películas muchas veces, son síntomas que nos hacen recordar a la rabia. Entonces, allí está la famosa escena, no sé si logran verla ustedes en directo ahorita, espero que sí, es la famosa escena donde el acto bioterrorista literalmente se hace en un laboratorio donde se alojaban, en un laboratorio de alta seguridad, se alojaban el virus
correspondiente. Ese virus es el que se libera y va a través del sistema de, ¿cómo se llama? De ventilación del edificio, que es un edificio industrial, etcétera, comercial de Raccoon City, y allí comienza pues la diseminación de este virus y la correspondiente transformación pues de los seres infectados. Entonces, pero ese es el acto, fíjense, es lanzar el objeto correspondiente en el interior del laboratorio o de la oficina, etcétera, dejar que se libere el correspondiente contenido y el aire acondicionado hará el resto. Es decir, se convertirá en el vector y distribuidor del virus correspondiente. Entonces, esas escenas son muy buenas. Además, si ustedes ven particularmente Resident Evil, el huésped maldito, ustedes van a ver en las primeras escenas, que creo que les mandé incluso a ver el tráiler, ustedes van a ver en las primeras escenas lo que es un laboratorio de alta seguridad en el manejo de patógenos, bueno, en este caso en la película son patógenos que han sido además alterados y que son altamente, ¿cómo se llama?, virulentos. Entonces, ustedes van a ver la alta seguridad con la que se maneja, pues, ese tipo de agentes patógenos, ¿ok? Y la famosa escena, pues, de Mila Jovovich corriendo y detrás las personas zombificadas. Pero bueno, pero la idea es esa, pues, la idea es el acto donde yo hago énfasis. Ese acto es un poco el verdadero acto terrorista, es decir, el dejar caer un contenido altamente patógeno en un sitio el cual sé a través de qué sistema se va a distribuir el virus correspondiente. Aquí están viendo lo que es SARS-CoV-2. Voy a ir muy rápido porque la idea no es tampoco saturarlos, pero sí un poco para que ustedes vayan viendo y vayamos ambientando hacia dónde voy a ir. Fíjense bien, él pertenece a una familia, o sea, los virus los ordenamos, ¿no?, de alguna manera, de acuerdo a su similaridad. Entonces, dependiendo de cuán similares sean entre ellos, forman órdenes, familias, subfamilias y géneros. Entonces, el orden es una de las cosas más grandes. Entonces, SARS-CoV-2, que anda por aquí, pertenece a los nidovirales, un poco para que ustedes oigan algunos nombres, pertenece a la familia de los coronaviridae, por eso un coronavirus. Que son dos subfamilias que hay allí de virus particulares, que son los coronavirinae y los torovirinae. Lo que nos interesa a nosotros son los coronavirinae, obviamente, y ahí hay dos grandes grupos, que forman dos grandes grupos, los alfa-beta coronavirus, donde se encuentra SARS-CoV-2, hay otro coronavirus importante que es MERS-CoV, y está SARS-CoV, que es ese SARS-CoV que ustedes ven aquí, que no es SARS-CoV-2, sino SARS-CoV, es uno que apareció en China por allá en el año 2011, si no mal recuerdo, y en ese año hubo un verdadero brote epidémico absolutamente importante en China, y ojo, que puso en jaque al gobierno chino, que yo creo que les conté ya la versión, siempre la cuento, muy importante recordarla, que salía el primer ministro chino de aquel momento diciendo por televisión, mire, o me paran esta enfermedad o se me cae el país. Y estábamos hablando de un país, acuérdense, de una economía emergente, altamente eficiente, que sabemos pues lo que significa hoy China en términos, bueno, geoeconómicos, etcétera. No vamos a discutir el tema. Lo que quiero decir que efectivamente un virus tan pequeñito, insisto, como en este caso SARS-CoV, pone en jaque toda una economía, toda una política, toda una geopolítica internacional. Entonces, es lo que está haciendo SARS-CoV hoy, ¿ok? Poner un poco en jaque esa situación, pero es lo que es la situación porque vamos a discutir un poquito. Entonces, en esa misma familia están los alfa coronavirus, porque como ustedes ven, esto pertenece a los denominados los beta, del género beta coronavirus, pero los que no, hay un grupito también que generaba enfermedades respiratorias superiores leves en personas que tenían buen sistema inmunológico. Entonces, generalmente, bueno, las personas con estos grupitos que ustedes ven ahí, que se llama NL63, 2229, esos son coronavirus que estaban circulando en su planeta desde hace mucho tiempo, tanto en mamíferos como en humanos. Entonces, y generaban estos pequeños problemas respiratorios de una gripe mínima, por decirlo de alguna manera, y que rápidamente eran resueltos. Sin embargo, escondían pues estos particulares seres que, bueno, ya hablaremos un poquito más hacia adelante. Fíjense bien, de las 7 especies, perdón, de las 11 especies de alfa coronavirus que sabemos que existen, de los alfa, estos que dan esas enfermedades respiratorias leves, hay siete que son alfa coronavirus
y están alojados en murciélagos. Fíjense bien ese detalle. Y de los beta coronavirus, que son los que realmente nos interesa ahorita particularmente, porque allí es donde está SARS-CoV-2 y su grupo, de las 9 especies de beta coronavirus que conocemos, 4 de ellas se hallan en murciélagos. Entonces, ya eso nos da una idea de que, por qué Soderbergh hizo su película y dijo que eran los murciélagos los posibles transmisores de la enfermedad. Entonces, bueno, los murciélagos efectivamente portan desde hace algún tiempo alojan, por decirlo de una serie de virus, Nipah, etc. Hay varios, pero claro, ahorita en la escena la vedette es SARS-CoV-2 y entonces sabemos que de ese grupo los murciélagos portan al menos en total de coronavirus, perteneciente a la subfamilia coronavirus, son 7, 8, 9, 10 distintas especies de coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces ya por ahí ustedes tienen otro detalle interesante. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí yo tengo vamos a poner esto rapidito porque no quiero pasar mucho rato, pero sí quiero que ustedes vean una cosa interesante. Fíjense bien, esto es para que ustedes vean, porque uno dice, oye, los coronavirus, yo nunca había oído eso. No, sucede que los coronavirus se conocen desde el año 1902 y particularmente lo conocen los veterinarios, que es lo que yo digo ahí. Este grupo de vida ha tenido durante mucho tiempo un perfil muy alto en el campo de la ciencia veterinaria. Y fíjense toda la cantidad de especies que eran afectadas. Los cochinos, los gatos, los perros. Los seres humanos se había visto, pero más recientemente, insisto. Entonces, los perros, vuelvo a decir, las ratas, los pollitos. En los pollitos, fíjense, en granjas infectadas por este coronavirus de la bronquitis infecciosa, hasta 40.000 millones de pollos son muertos en el mundo solo por la aparición de este coronavirus. Es decir, que nosotros sabíamos que los coronavirus portaban un potencial muy interesante para enfermar, para hacerse altamente patogénicos y provocar realmente situaciones complicadas, ¿no? Entonces, y bueno, un poco para que ustedes tengan un dato, no quiero parar mucho aquí, pero es para que ustedes sepan, pues, que fíjense, el caso, por ejemplo, del virus de la gastroenteritis transmisible porcina, hasta el 90% de una granja en una granja de cochinos, pues, los recién nacidos son afectados hasta un 90%, es decir, una granja se pierde literalmente si cae este virus de la gastroenteritis transmisible porcina, que es un coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan que sí sabíamos cosas. Entonces, fíjense, esta es la belleza, ¿no? Una partícula de 125 nanómetros. Esa es su imagen al microscopio electrónico. Miren qué belleza. O sea, una pequeña partícula, además coronada, ¿no? Como ustedes ven, por una serie de peplos o una especie de proyecciones, pues, que son proteínas, ¿no? Que se observan con bastante detalle en el microscopio electrónico. Hay unos trabajos muy bonitos sobre eso, bueno, para que sepan, simplemente. Pero fíjense, y este es el esquema que sale haciendo estos estudios y otros, nos permite saber, bueno, que la partícula es esto que usted también ve. Una estructura proteica que protege, obviamente, la información genética que está aquí, esa cosa enrolladita que usted también ve aquí. Esa es la información, el RNA, como le llaman, el ácido ribonucleico, que está encerrado en esa cajita. Un virus es eso. Un virus no es más que una cajita de proteína que cubre un genoma, que es su información genética. La información genética que va a tomar, literalmente, como yo se los decía en las otras clases, esa es la información genética que cuando entra una célula, toma posesión de la maquinaria celular y la maquinaria celular empieza a producir virus. Ese es el orden. Y SARS-CoV-2 respeta perfectamente esa ley. Entonces, y aquí tienen un esquemita, no, tampoco la idea es que ustedes, no es para que se lo aprendan, pero sí para que ustedes sepan que nosotros sabemos leer qué es la información que está aquí adentro, en ese RNA. Aquí está la información, esto no voy a entrar más en detalle, lo que le puedo decir, como dice aquí abajo, es que tiene 30.000 bases genéticas, es decir, estamos hablando de un tamaño relativamente grande para un virus, tan grande que, fíjese, es 3 veces el tamaño del genoma del virus de inmunodeficiencia humana. Y además es más de 2 veces el de influenza. O sea, ahí hay mucha más información genética metida ya dentro de esa cajita de proteínas y de lípidos, ¿no? Y esa información la que produce, con esa información que él produce todos los efectos que en buena parte ustedes han estado escuchando sobre SARS-CoV-2.
Y aquí está cómo él entra, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero aquí está, fíjese, él utiliza un receptor que se llama AC2, con ese hace contacto en la superficie de la célula. Imagínense, ya tiene que pensar que la célula a la cual hace contacto es la célula respiratoria superiores, las células pulmonares. Allí está justamente estos receptores AC2 y él toma contacto con eso, y cuando entra en contacto con eso, entra en el interior de la célula y hace lo que tiene que hacer en el interior y empieza a producir, y esa célula empieza a producir muchas partículas de SARS-CoV-2. Ese es el juego. ¿Okay? Entonces, lo interesante es que además, y solamente se los digo, porque esta cosa que ustedes ven aquí se llama furina, nada más por comentárselo, es que es lo que hace que este virus sea absolutamente infectivo y absolutamente patogénico en buena parte. Fíjense, dice, SARS-CoV-2 tiene una probabilidad de 100 a 1000 veces mayor que el SARS que se originó en el 2011 para penetrar profundamente en los pulmones, gracias a esta actividad que está aquí, ustedes están viendo aquí. Que no voy a entrar, no quiero entrar en detalle para no confundirlo, lo que quiero que ustedes sepan que en la célula hay unos receptores que favorecen enormemente que el virus entre, y el virus sabe aprovechar esa oportunidad. Entonces, y hace que tenga además la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones, lo que hace que sea muy difícil pelear contra el virus una vez que entra, ¿no? Entonces, y aquí, fíjense, el AC2 se expresa en todo el cuerpo, en las arterias, corre por todos los órganos, pero es particularmente denso. ¿En dónde? En los alvéolos pulmonares y en el intestino delgado. Y como este receptorcito aquí es tan común en todo el cuerpo, pero que es particularmente denso, o sea, hay mucha presencia en el intestino y en los pulmones, allí es donde el virus particularmente se pega. O sea, se mete a través de los pulmones y puede penetrar también a través de los intestinos. Y por eso es que hay diarreas vinculadas cuando hay infección con SARS-CoV-2. O sea, también la diarrea aparece. Y entonces, porque él está alterando también las condiciones y las características de los enterocitos, o sea, de las células intestinales. ¿Ok? Entonces, además, es 10 a 20 veces más probable que se una a AC2, perdón, que SARS-CoV. O sea, el SARS que apareció en el 2011 es mucho menos infectivo, o sea, se pega mucho más, menos eficientemente esta cosa que el nuevo SARS que anda circulando, y por eso es lo que está haciendo. Por eso es tan difícil luchar contra SARS-CoV-2. ¿Ok? Espero que no lo haya confundido mucho con esto, pero yo creo que ya tienen un poco la idea, y yo creo que ya ustedes ya son un buen grupo de estudiantes con lo cual uno puede hablar de estas cosas seriamente. Fíjense que además, entonces yo puedo agarrar esto, ¿no? En los laboratorios de biología molecular, yo puedo agarrar este RNA, sacarlo, como ya ustedes saben, leerlo, que es lo que se llama secuenciarlo, ya ustedes también están acostumbrados a esa palabra, y secuenciarlo ya ustedes también saben que es saber las letras que se ordenan en ese genoma, que adenina, timina, ¿no? Pero esa información, pero esas letras son información que me permite decir a mí si el virus es cuán patogénico, por dónde se pega, que ya se acuerdan que eso hablamos en la clase anterior. Entonces, con eso yo lo analizo, lo comparo, puedo compararlo con otros virus que pueda aislar por allí en otras poblaciones, y con esas comparaciones, ¿no? Una a una, yo puedo saber cuán diferente es un virus de otro. Por eso ustedes oyen permanentemente la variante de Brasil, la variante de Chile, la variante, eso le está diciendo que son variantes aquí, en el genoma. Y entonces son diferentes a las que venía circulando. Entonces con eso le llaman alineamiento cuando yo pongo varias secuencias, como ustedes ven aquí, yo veo varias cosas una a la vez y veo dónde son diferentes y por qué, al ser diferentes, actúan de manera distinta. ¿Ok? Aquí está, hacemos árboles filogenéticos para saber cuánta relación hay entre uno de las especies que circulan y la otra, etc. Hago comparaciones para saber cuán cerca están unas de otras, cómo evolucionaron, cómo han venido esparciéndose en los distintos países, y entonces con esas comparaciones, no los quiero volver locos, no, mire, fíjense que no es tan difícil entender esto. Esto es un árbol filogenético producido con este tipo de análisis, y entonces, fíjense, yo puedo rápidamente caracterizar cosas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo veo, estas son las cepas, estas que están en rojito aquí arriba, son las cepas que circulan en humanos. Y fíjense lo cerca que están, ¿cómo se llama? Filogenéticamente, es decir, lo cercanas que son evolutivamente, ¿de cuáles? De las cepas que circulan, ¿en dónde? En murciélaguitos. ¿Ves? Eso es lo que nos permite decir que muy probablemente estas cepas, estas variantes que circulan en humanos, tienen que ver con las que circulan en murciélagos.
Y es por eso que la tesis de que el virus pudo haber surgido de forma natural de esas cuevas donde anidan murciélagos y que luego muchas veces son metidas en el mercado de China, porque los chinos pues tienen una amplísima espectro gastronómico, definitivamente, bueno, parece ser uno de los elementos que constituyó la génesis de la pandemia. Seguimos un poquito, vamos a seguir esto, ya esto lo vimos. Esto para que ustedes vean un poquito cómo son las cosas en la familia. Este es el árbol de la familia del coronavirus. Y aquí están todos los coronavirus, ahí están los coronavirus que producían ¿se acuerdan? La que producían esos problemas respiratorios ligeros, leves, en los niños, etcétera. Son este grupito que están aquí, ¿ves? El 22, el 229E, el NL63, estos son los coronavirus respiratorios comunes, ¿ok? Y fíjense que utilizan unos mamíferos pequeños que parecen ser los transmisores, los ratones, las ratas, ¿no? Estos son también unos pequeños mamíferos roedores que andan, que se pueden encontrar en el Medio Oriente, de este lado, y aquí están los que vinculan con MERS-CoV-2, que sí produce, que son coronavirus absolutamente letales y que han saltado humanos al menos 3 veces en el siglo XXI. Una cosa bien, bien particular, bien extraña, por cierto, que de hecho hay una analista internacional vinculada con análisis de bioterrorismo, y ella le dice que le parece muy sospechoso estas, estas formas de infección en una especie de ciclo de 3 veces en una única región del Medio Oriente. Bueno, de eso vamos a hablar al final, si logramos llegar hoy al final de esta clase, porque esta clase es un poquito larga. Pero fíjense que tanto MERS como SARS-CoV del año 2002-2003, yo creo que le dije 2011, no, es del 2002 al del 2003, perdón. Hago la corrección, exacto, efectivamente SARS-CoV, el primero que apareció en China fue en el año 2002, y en un mes puso en jaque el gobierno chino y a la sociedad china en general. Este grupo del 2002, y el SARS-CoV-2 que es del 2019, 2020, 2021, que todavía estamos buscando cuál es el intermediario entre los murciélagos y nosotros, porque se sospecha, dadas las características genéticas, etcétera, de que hay algo más, de que hay un intermediario adicional. En SARS-CoV, el primero, del año 2002, se encontró que el intermediario era una chiveta. La chiveta es un mamífero exótico que aparece, que lo venden en China en ciertos mercados como una carne muy exquisita, y aparentemente fue el medio por el cual apareció y saltó a la especie humana en esos años. ¿Okay? Y aquí esta tablita que a mí me gusta mucho y me gusta, yo no recuerdo si yo se la mostré, pero la hablamos muy rápidamente. Aquí están los grandes virus, un grupo bien importante. Fíjense que está polio, está influenza, está la influenza española del año 1918. ¿Y de qué está hablando este gráfico? Este gráfico está hablando de la tasa de fatalidad, es decir, como dice ¿cómo se llama? El jueguito Mortal Kombat, fatality, ¿no? O sea, quiere decir, es decir, la tasa con la cual la persona muere, ¿no? Muere una vez que se expone al virus. Y aquí abajo tenemos el número promedio de personas infectadas una vez que una persona está infectada, ¿cuál es el número promedio de personas que se infectan más o menos simultáneamente? Entonces, es un poco el gráfico. El gráfico es relativamente sencillo, pero te dice, fíjese bien qué interesante. El nuevo coronavirus, es decir, SARS-CoV-2, el que conocemos, se mueve alrededor de él. Él no se ha movido fuera de este rango, es decir, él tiene una tasa de fatalidad que, fíjense, está un poco por debajo inclusive del virus, está un poco por debajo del virus de influenza del año 1918. O sea, el virus de influenza del año 1918 fue mucho más mortal. Pero él se encuentra alrededor de eso, entre 2 y 4, dicen algunos autores. Algunos dicen que era un poquito menos, fíjense, de 0,1 a 2, 3, una cosa así. Y él sigue manejándose alrededor de él. Es decir, su tasa está por debajo del 3%. Entonces, en cambio, usted ve MERS, que es el otro coronavirus que estábamos hablando hace un rato, y fíjese
el orden, la escala en el cual se mueve para mortalidad, para matar a una persona. Es muy, muy alta. Estamos hablando cerca del 50%. Igual que viruela, aquí está viruela, smallpox. ¿Ok? Fíjate, por eso ponen la flechita aquí, estos son los más mortales. O sea, cuando usted sube por encima de esta barra, estos son los más mortales. Y fíjese que la barra la comienza SARS, que fue el primero, insisto, del año 2002, que acabamos de corregir. Justamente, el SARS era altamente mortal. Sin embargo, lo bueno de ese SARS, con respecto al nuevo, es que no se diseminaba tan rápidamente y tan eficientemente como sí lo hace el nuevo coronavirus. Entonces, es un poco para que ustedes vean, es un gráfico que me parece muy bonito, fue publicado por el New York Times, y creo que hay unas claves interesantes allí que son interesantes de seguir leyendo y se lo voy y ya ustedes lo tendrán para seguirlo discutiendo después. Obviamente, COVID-19 ha abierto una ola de teorías conspiratorias, evidentemente. Para Paco Audille, dice que la manipulación y la desinformación pueden resultar más peligrosas que el mismo virus patógeno que se quiere combatir. Esta idea de manipulación y desinformación la explota muy bien la película Contagio. De hecho, por eso, si la vieron y si no la han visto, pues las voy a recomendar y les voy a mandar los links respectivos para que en el tiempo, en principio no voy a vincular una actividad con ella, pero dado que veo que ustedes están muy, muy interesados en la materia, dadas las notas que estoy viendo, entonces yo les recomiendo ver estas películas y allí, sobre todo, Contagio, se ve lo que significa la manipulación, la desinformación y de qué manera impacta en una sociedad esta forma de manejo de información. Pero, sin embargo, aquí hay una afirmación que hace Audille, que es días antes de que lo hicieran ellos en Dillance, un grupo similar había constatado que el nuevo virus no ha sido creado en ningún laboratorio. Esa fue una afirmación no solamente hecha aquí en este artículo, sino que fue además dicha en revistas reconocidas, Nature, Science, etcétera, ¿no? Entonces, de manera que gente como Walter Ian Lipkin, que es como dice ahí, un reputado especialista en la Universidad de Columbia, decía pues que sí, este virus no era ninguna creación y además de una serie de datos genéticos, él y el grupo trataba de demostrar que efectivamente el virus no había sido creado en un laboratorio. Pero vuelvo al punto. Normalmente cuando uno habla de teorías conspiratorias, evidentemente, muchas veces tildado de loco, etc. Yo respeto mucho las teorías conspiratorias, las tengo siempre a un lado, intentando siempre pasarle el tamiz de la ciencia, del método científico en la medida de lo posible, pero normalmente estas historias son difíciles de dilucidar por falta de datos, simplemente. Pero, ojo, es importante que ustedes recuerden que toda la historia humana está llena de conspiraciones. O sea, la historia, la geopolítica, desde el punto de vista histórico, se ha movido alrededor de conspiraciones. Y ya ustedes lo vieron, incluso en algunas de las clases anteriores, como nosotros hemos demostrado la cantidad de laboratorios que financiaban pues, el estudio de patógenos para ser utilizados de manera política. Ustedes eso lo vieron. ¿Ya? Yo simplemente estoy aquí redundando cosas, pero es importante que, si bien es cierto que hay un grupo de locos que habla de forma muy loca sobre elementos sin la mayor base científica, eso es lo que yo les estoy tratando de dar a ustedes, la suficientemente base científica para que logren de alguna manera distanciar lo que aquello que es teorías conspiratorias absurdas de otras que no necesariamente lo son. Entonces, aquí está. Fíjense que todavía, esto fue en junio del 2020, y la noticia sigue circulando. Fíjense, coronavirus, la disputa entre Australia y China por el origen del COVID-19 que amenaza con provocar un divorcio económico entre los dos países. Los dos países estuvieron a punto de romper relaciones económicas porque Australia simplemente acusaba a China de ser la culpable de liberar o de ponernos en esta situación de pandemia. Un detonante de la escalada actual lo podemos encontrar en que Australia pidió que se abriera una investigación internacional independiente sobre los orígenes del nuevo coronavirus. Cuando yo estoy diciendo que se abra una investigación internacional por el nuevo coronavirus, estoy diciendo, dudo de lo que tú me estás diciendo, China, ¿no? Entonces, esto pone, por eso las teorías conspiratorias vuelven a aparecer en el escenario, siguen teniendo algún tipo de validez porque los propios estados, bien sea por intereses políticos o no, ahorita no voy a entrar en esos detalles, de todas maneras siguen manteniendo sobre la palestra la duda sobre el origen del virus. ¿Okay?
Fíjense, esta es una revista de esa normalita, por decirlo, esa que se compran en Inglaterra, incluso ¿cómo se llama? Se descargan libremente en la red, que son, ¿cómo le digo? Son esas revistas sensacionalistas, amarillistas. Normalmente ponen una muchacha así bien bonita en la portada para vender. Ustedes conocen la historia. Bueno, en una revista tan simple como esta, aparece esta afirmación, o bueno, esta pregunta que yo le llamo pregunta afirmativa. Es decir, es el virus de Wuhan. Wuhan, acuérdense, fue la región donde aparece por primera vez los casos de SARS-CoV-2, de COVID-19. Entonces, ¿es el virus de Wuhan una bioweapon, o sea, una arma biológica creada por el hombre? Esa es la pregunta. La pregunta en inglés está ahí clarita. La hicieron en un laboratorio, entonces dice, expertos en enfermedad aseguran, de hecho, que se escapó de del laboratorio de la muerte, porque sucede que en Wuhan, evidentemente, en Wuhan hay un laboratorio, ¿no? A apenas 20 millas está el Instituto de Wuhan de Virología, un laboratorio bellísimo, extraordinariamente gigantesco, dedicado al manejo de BSL-3, BSL-4, estamos hablando de niveles de bioseguridad muy altos, porque están manejando patógenos también muy importantes. Entonces, esto estaba apenas a 20 millas, insisto, del seafood market, es decir, del mercado de marino, donde se sospechó y se sigue sospechando que se generó el, el virus SARS-CoV. Entonces, todo el mundo piensa pues que aquí esto explica que sea en esta zona donde estallaron los primeros casos de COVID-19. ¿Okay? Luego ahí se empasteló voy rápidamente con esta nota, luego se empasteló rápidamente con una noticia de que este señor que está aquí, que ustedes están viendo, él es un investigador de tal Charles Lieber, que fíjese es un jefe del departamento de química en Harvard y de biología química. Y supuestamente a él le pagaban hasta $50,000 mensuales. China le reportaba 50,000 y hacían una investigación conjunta. Y se cree que de allí se escaparon unos 21 viales con muestras biológicas muy sensibles según la FBI. Según el FBI, de ahí se escaparon unas muestras, es decir, que no se sabe bien cómo tenían esas muestras, pero todo el mundo empezó a pensar en el coronavirus, etc. Entonces, y algunos trabajadores que colaboraban con Charles Lieber, como esta niña, Yang Ji-Ye, fíjese, es buscada por el FBI, ella, porque supuestamente está vinculada con estos eventos de conspiración, etc. Entonces, voilà, incluso hay un artículo que no habla directamente no ataca directamente de esta manera, pensando que el coronavirus se gestó en esta colaboración, sino que dice que desde hace algún tiempo parece que la propia China está protestando contra Harvard porque parece que está utilizando la información genética de los chinos y está utilizando sin la permisología adecuada. Fíjese como dice así, en este documento se examina el papel de la genómica y el muestreo genético en China, la forma en que se relaciona con las políticas demográficas, la nueva eugenesia, la importancia nacional de los materiales genéticos y los conflictos de los condujo entre el gobierno chino y la Universidad de Harvard. O sea, que además de esta situación que el FBI estaba investigando, había un problema diplomático importante porque todavía se está tratando de ver qué era lo que hacía Harvard con China en términos de colaboración científica. Posteriormente aparece este bonito paper. Este paper aparece en un preprint, se llama preprint a un artículo que yo voy a someter a que sea publicado en una revista internacional de importancia, pero todavía no ha pasado por todos los árbitros que tiene que pasar para que los árbitros digan, oye, este paper está bien, por tanto puede ser publicable. O sea, por tanto lo prepublico, la gente, toda la comunidad internacional lo puede ver, lo puede analizar, previo a su real publicación en una revista respetable. Entonces, ese paper, que es el grupo es hindú, como ustedes ven, dice literalmente aquí en el título, extraña similitud de insertos únicos en la proteína Spike
de SARS-CoV-2, este era el nombre de SARS-CoV-2 para el momento, 2019, con la glicoproteína 120 y la GAP de VIH. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo interesante. Ellos publican, esta es la secuencia de ahí está, la secuencia de SARS-CoV-2, aquí está. Este es SARS-CoV-2, esta es la secuencia genómica de ese pedazo que significa una proteína de superficie, la proteína de superficie. Entonces, fíjense, y ellos encuentran que estas cositas que están en los cuadrados, les llamó la atención, porque eran como insertos dentro del genoma. Y entonces, cuando ellos analizan esos pequeños insertos, se dan cuenta que se parecen mucho a una secuencia que están en VIH, en el virus de inmunodeficiencia humana, que es la GP120, aquí la GP120, estos dos sitios, perdón, 3 sitios de GP120 y uno de acá, aquí que pertenecen a VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces ellos decían, esto es muy extraño, que esta secuencia está inserta dentro de ese genoma. Bueno, todo el mundo le cayó encima, desapareció el paper del sistema BioRix, que es donde se publican estos preprints, y se dijo pues que no guardaba las características adecuadas de un paper respetable, las secuencias son muy pequeñas, bueno, una serie de razones y argumentos importantes, destacables, pero dejó ese sinsabor, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de la comunidad científica de algunos todavía, y esto fue parte de los argumentos que se utilizaban para decir que el virus había sido manipulado, etc., ¿no? Aquí está, de hecho, luego aparecen, como siempre, Bolicito, recientemente un ex especialista antiterrorista estadounidense y oficial de inteligencia militar de la CIA, un tal Philip Giraldi, reporta, el COVID-19 no nació de forma natural, sino más bien fue cultivado en un laboratorio, posiblemente para servir como un agente de guerra biológica. Incluso añade, Estados Unidos podría haber creado el temido virus en colaboración con Israel, ¿no? En un intento por interrumpir el crecimiento económico del poder militar de China. Ojo, inmediatamente, Lin Jianzhao, del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, responde, dice a los Estados Unidos a revelar todo aquello que está ocultando sobre los orígenes del COVID-19, incluso llegando a sugerir que el ejército estadounidense introdujo el coronavirus en China. Entonces aquí ahí está el link para aquellos que quieran verlo, no sé, dice, y ustedes pueden escuchar las declaraciones de Robert Redfield, director del CDC, admitiendo que algunos pacientes fueron clasificados como positivos al virus de influenza, para luego la diagnosis post-mortem dijera que habían sido infectados por el nuevo coronavirus. Es decir, que parece que las cosas habían comenzado en Estados Unidos y no en China. O sea, mire, yo nada más le pongo en la mesa la dificultad que significa hacer esta investigación. Y sobre todo porque hay un manejo político inevitable, ¿no? Entonces, al final uno se queda, bueno, lee y sigue analizando. Y seguimos analizando. Luego, el asesor de Trump acusa a China de sembrar COVID-19 en el mundo. Bueno, hace poco, eso fue en el mayo del 2020. Bueno, todavía estaba Trump como presidente de Estados Unidos, y dijo, un asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a China de enviar a infectados por COVID-19 a otros países para sembrar el temible virus. Literalmente está hablando de que fue un acto bioterrorista, ¿no? O sea, entonces, así están las cosas. Entonces, y todavía yo hice una investigación antes de darle esta clase, porque esto fue, como ya les dije, parte de una conferencia que yo di hace algunos meses atrás, pero y traté de actualizar el tema, y bueno, el tema sigue, esto lo estoy diciendo de hace 2 días, como está viendo usted allí, y dice, nueva evidencia sobre los posibles y misteriosos orígenes del SARS-CoV. Luego hay otro aquí abajo, ocultado a propósito, nuevo estudio asegura que equipo chino escondió las primeras secuencias de... Entonces, el tema sigue siendo ahí está. ¿Qué sabemos de la teoría del origen de SARS-CoV en un laboratorio chino? Entonces, justamente, allí está, la mayoría de los científicos coinciden que SARS-CoV probablemente tiene un origen natural y se transmitió de un animal a humano, como lo vimos hace un rato. Sin embargo, no se ha descartado que alguien infectado en un laboratorio lo hubiese transmitido a personas fuera del entorno del laboratorio. Entonces, muchos piden una investigación mucho más profunda sobre el tema del origen de SARS-CoV. Y aquí está Wall Street Journal diciendo exactamente lo mismo. La inteligencia dice que justamente hay un fuerte debate de que parece que un staff de enfermo en Wuhan, proveniente del laboratorio de Wuhan,
estaba hospitalizado en noviembre de 2019. Entonces, esto lo